Hola, bienvenido a este espacio Hablemos de Frecuencias. Hoy tenemos una invitada especial desde Venezuela. Ella es Gabriela Espadea. Ella es astróloga, ella es consteladora familiar, ella es trainer de SRP y ha estado con nosotros en otras oportunidades. El tema que vamos a conversar, a disfrutar hoy, a compartir con ella, tiene que ver con lo que generalmente nos preguntamos, ¿no? ¿Qué hacer cuando tenemos miedo? ¿Qué hacer cuando tenemos rabia? ¿Qué hacer cuando tenemos incertidumbres? ¿Qué hacer cuando siento lo que siento? ¿O qué hacer cuando tengo días malos? ¿O qué hacer cuando cometo errores? Porque generalmente nos ataca la culpa, nos ataca el si yo hubiese dicho, el si yo hubiese hecho, el si yo no hubiese tal cosa o aquello. Y entonces, conversando con ella en una ocasión, hace varios años, me mencionó: Lucy, pero es que está bien sentirse así, está bien sentir miedo, está bien cometer errores, está bien tener esos días malos. Y yo le digo: ¿cómo es eso, Gabriela? O sea, ¿por qué me mencionas, por qué me lo dices de esa manera si es tan desagradable vivir así? Me dice: porque eso nos lleva a un contraste. Eso nos lleva a buscar lo mejor dentro de nosotros para estar mejor, para decidir no hacerlo. Y entonces, desde esa ocasión, yo vengo pensando y vengo creando en mi mente y en mis emociones unos códigos que me permiten a mí decidir, y es en la toma de decisión y es en los pensamientos que nosotros vamos a tener que trabajar para decir: ok, me siento así, pero esto no está, no me va a llevar a seguir cometiendo errores. Esto que siento, esto que me pasó, esto que hago, no me define, no es lo que yo soy. Y entonces buscar dentro de uno cuáles son las mejores herramientas que uno tiene para salir de allí, para dejar de vibrar allí, para estar en esas frecuencias que son tan negativas y que no nos permiten a nosotros estar mejor. Pero sin embargo, nosotros podemos elegir y podemos tomar la decisión de no sentirnos mal porque tuvimos un día mal. Vivir la experiencia, pasar el episodio, vivir el episodio, hablar de eso, sentirlo. Por supuesto que si ya se vivió, ya ocurrió, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Desde dónde lo vas a ver? ¿Desde dónde lo vas a soltar? ¿Qué vas a buscar dentro de ti para soltarlo? Entonces vamos a esperar que ella se conecte, o vamos a hacerle la invitación a Gabriela, que ya estamos en directo, para que ella comience a compartir con nosotros ese tema tan yo lo siento interesante, porque la forma en que ella lo enfoca es muy sencilla, es dinámica, y a mí me abrió así como que mis gringolas, ¿ok? Vamos a invitarla. Ya le envié la invitación y vamos a ver que ella se nos una. Gabriela, ya te envié la invitación, espero que estés por allí conectada. Ella está en Caracas, Venezuela. Les recuerdo, ella es consteladora familiar. La pueden conseguir en Instagram a través de su cuenta @Gabriela Espadea. ¿Ok? Si quieren hacerle consultas, si quieren tener una consulta con ella, si quieren, este, vamos a ver si logramos invitar. Cuando nosotros tenemos días malos, cuando nosotros vibramos en esas frecuencias que nos hacen sentir mal, tristes, con miedo, enseguida nuestros pensamientos y nuestras emociones comienzan a generar eh, más pensamiento, más de esa carga que nos lleva a nosotros. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero siempre hay algo dentro de nosotros que nos permite, ¿ok? Cambiar esa vibración, entrar en otras frecuencias,
tener la posibilidad de que, ok, yo no quiero esto, no quiero resolverlo desde donde estoy vibrando, desde donde estoy pensando. Y la respiración es una de las técnicas que yo siempre, o Laura, que yo siempre recomiendo, ¿ok? Para, vamos a volver a invitar a la vez, que siempre invito a las personas a que practiquen. ¿Para qué? Para que, para soltar, para hallar este, ese punto de equilibrio entre lo que quiero realmente sentir y pensar y lo que estoy viviendo. Es importante. Por acá nos saluda Gabriela Olmedo. Gracias, Gabriela. Siempre está conectada con nosotros. Esperemos que Gabriela, la otra Gabriela, la invitada, pueda entrar al directo y pueda por acá. Hola Ángel, pueda por acá entonces compartir con nosotros su enfoque acerca de esto, ¿no? De qué es lo que siento. Gabriela no puede unirse. Vamos a ver, Gabriela. Vamos a ver. Está por acá conectada, pero dice que no puede unirse. Gabriela, si estás en línea, si me escribes para ver que si puedes conectarte o no y podamos entonces compartir contigo desde tu enfoque esto que en una ocasión tú me ayudaste a abrir mis gringolas, como digo yo, y empezar a decidir con el pensamiento, darle a ese pensamiento en ese instante de fuego, ¿sabes? De cuando las emociones de nosotros están hirviendo, como diríamos en criollo. Y tener días malos, ella me dice, Lucy, no está mal que tengamos días malos, porque eso nos enseña a nosotros, es una oportunidad que tú tienes para, ¿ok? Corregirte, que tienes para, dice que Gabriela no se puede unir. Hola, Ori, vamos, vamos a ver si con la otra cuenta que ella tiene, o a lo mejor yo estoy dándole a la cuenta que no es. Vamos a ver si a través de esta cuenta, entonces ella pueda unirse a este live, a este directo. Gracias a todos los que están conectados, que siempre están allí eh, dándome ánimo y sobre todo compartiendo estos temas tan interesantes e importantes. Gabriela está en Caracas, Venezuela, por lo que sabemos allá cuesta un poco la conexión. Hoy ella vamos a ver, vamos a esperar a ver si Gabriela puede unirse. Aquí está Gabriela, me ha saludado, se ha unido. Gabriela, te voy a enviar la invitación nuevamente por acá. Hola. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás tú? Mira, feliz Navidad. Ya casi estamos Hola, en hola, Navidad. ¿Cómo estás? Te escucho. ¿cómo ¿Cómo estás? estás, corazón? Bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo? Bien, ¿y Bien, tú? con frío. Mira, ya has visto que hay frío, ¿no? Con esto aquí en el cuello ¿Cómo mi va cara está todo? roja, pero no es roja de calor, sino de la calefacción y del frío que hay. Yo ahora estaba Ya en va, una porque no clase. escucho. Déjame ver por qué no escucho. No escucho, no te escucho. Ahorita me A escuchas. ver, ahora sí te escucho. Ah, ok. Tenía los Bienvenida. audífonos mal puestos. Ah, ya. Bienvenida, ¿cómo estás tú? Bien, ¿y tú? Me voy a poner los lentes. Bien. A ver, Con frío. aquí. Mira, yo también aquí. Esto te queda chulo.
como dicen aquí. Listo. Ah, son unas lupitas, pero ahí vamos. Son unos lentes ahí mentirosillos. Los míos también son para ver de cerca. Los míos andan por ahí, no sé dónde los puse ahorita. Entonces estos eran los que tenía en el guindados y dije, bueno, nada, nos vamos con estos. ¿Cómo estás tú? Bien, ¿tú cómo están tus cosas? ¿Cómo está tu mente, tus emociones? ¿Y cómo está ese recuerdo que en alguna ocasión tú me dijiste, Lucy, pero está bien tener días malos, está bien sentirse así, está bien cometer errores? Y yo dije, ¿qué? Yo te dije, ¿qué, Gabriela? Me dijiste, sí, Lucy, porque ayuda a que busques dentro de ti lo mejor que tú tienes para corregirte, para avanzar, para hacerlo mejor. Y está bien que un día pase algo que no te lo esperas, porque tan sencillo como que después eso pasa, se queda en el pasado y tú tienes que aprender y seguir adelante. Y yo, mis gringolitas tardaron un poquito, pero mis gringolas sí hicieron así, abrieron un poquito y dije, ella tiene razón. Bienvenida. Muchísimas gracias. Sí, definitivamente es así. Yo siempre comparto cuando estoy en consulta con las personas que me dan la maravillosa oportunidad de seguir aprendiendo, porque definitivamente cuando uno está en terapia nunca tiene una posición de poder. Esa persona que llega a uno es la oportunidad más grande y más maravillosa que tenemos de seguir aprendiendo, de seguir creciendo y de reencontrarnos quizás con parte de nuestras historias, nuestra historia, mi historia. Y esa persona lo que me invita es a que yo siga aprendiendo. O sea, la posición del terapeuta, del coach, del psicólogo, nunca jamás está en una condición de superioridad. Es una posición de iguales donde la otra persona lo que tiene es un poquito más de experiencia. O sea, simplemente aprendí un poco, aprendí antes lo que tú vienes a aprender o lo que vienes a compartir conmigo, ¿no? Entonces, siempre les comento que cuando la vida se pone en desorden es la mejor oportunidad para ponerla en orden. O sea, ese momento de crisis que yo estoy viviendo no es un momento de dolor o de sufrimiento, es lo que yo estoy sintiendo en ese momento y eso es válido. Pero gracias a que eso está pasando en mi vida, yo me doy la oportunidad de buscar para poder mejorar. Entonces, fíjate, una de las cosas que tú me comentabas era, hablemos de los errores y vamos a desmitificar un poquito ese peso tan grande que le damos a los errores. Definitivamente, cuando nosotros nos vamos a la parte biológica, sin entrar la parte cognitiva, nosotros estamos constantemente en un ensayo y error. Cuando nosotros aprendimos a caminar de una manera instintiva, ¿sí? Nos dieron la manito y nos guiaron para que pudiéramos hacerlo, pero me voy a caer y me voy a levantar. De la reacción que tenga mi mamá o la persona que me esté llevando de la mano, va a ser un motivo realmente importante. Por ejemplo, voy caminando, me caigo y me levantan y yo siento que esa persona me acompaña y es solidaria con el momento. O sea, oye, te caíste, sí, déjame ver, estás bien, no importa, vamos a darle que hay una nueva oportunidad para ti. Ahora, si el golpe fue muy grande y hay un drama en mi entorno, pues yo me asusto. Y eso a mí me pasó. Yo empecé a caminar a los 8 meses, me caí, me asusté 1 kilo y después vine caminando por allá como al año y medio, más o menos, no sé. Sí, fue una cosa tremenda. O sea, no quise caminar más nunca sola, me daba muchísimo miedo. O sea, tuve una gran iniciativa, hubo un evento, el evento realmente genera un trauma y luego entiendo que sola no puedo, porque ese es el mensaje, sola no puedo. Y digamos que eso ha sido un programa que me ha acompañado por un tiempo importante de mi vida, incluso hoy, pero ya lo tengo consciente y digo, no, ya, espérate un segundo, si podemos sola. Exacto. ¿Qué pregunta? Va, ¿qué comentario? ¿Qué comentario? Yo siempre, cuando van los papás a la consulta, yo le digo, tú le dices al niño que tiene que tomar decisiones, que tiene que ser responsable, que ahora tiene que actuar solo, pero cuando comete un error, la censura, la crítica, le cortan la voluntad al niño, le cortan la voluntad. Si el niño se equivocó tomando la decisión, explícale no que fue un error lo que él hizo,
sino el cómo decidió hacerlo, de repente con rabia, de repente con miedo, porque cuando tú le dices a un niño, no, 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 no es así, no es así, o le criticas la decisión que tomó, le cortas la seguridad y la confianza. Y así vamos creciendo. ¿Por qué? Porque todo es crítica, todo es censura, todo es no. Si te equivocaste, te equivocaste. ¿Qué tiene que hacer un padre? Yo le digo siempre a mi mamá, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Escucharlo, mamá, que mira, que me salió mal, que por qué, que no sé qué, ok. ¿Qué sentiste tú? ¿Por qué lo hiciste de esa manera? ¿Qué te llevó a hacer eso? Bueno, ¿y no te parece mejor que ahora lo hagas de esta forma? Y entonces la mamá, sí, ¿verdad? Porque es que le quitas la voluntad al muchacho, le quitas la seguridad y la confianza y va generando esa memoria y esa inseguridad de la cual tú hablaste cuando te caíste. Claro, pero es que fíjate, hay algo bien particular. Por lo general las mamás nos cuestionamos y nos censuramos cuando nuestros hijos no son todo lo bueno y todos los maravillosos que yo espero, ¿sí? Entonces la primera crítica es hacia mí. O sea, ¿en qué estoy fallando yo? Yo no estoy viendo realmente el error del chamo, sino que estoy viendo es mi propio error. Entonces no soy flexible, no soy armónica, no entiendo que estamos aprendiendo. Yo hubiese querido realmente que cuando yo me equivocara, yo era muy tremenda. Yo era súper recontra tremenda. Y una cosa... No, yo era tremendísima, yo era tremendísima. Y por supuesto, yo rompía lo que eran los paradigmas de mi casa. Yo se entendía que tenía que ser una niña buena y desafortunadamente en esa necesidad de ser una niña buena se pierde la vida. Porque ¿qué pasa? Que cuando a uno no le enseñan, a mí no me enseñaron, bueno, está bien, te equivocaste, no hay problema, vamos a ver cómo lo podemos hacer mejor porque eres capaz, porque tienes potencialidades. A lo mejor para algunas cosas no soy tan buena, a lo mejor soy buena para estudiar literatura, pero soy muy mala para las matemáticas. O soy muy buena para hacer deportes, pero soy muy buena para la música, ¿sí? Entonces el tema está en realmente buscar las fortalezas y las habilidades de mi hijo, que es parte de lo que se maneja hoy con la psicología positiva. La psicología positiva te dice que no hay personas brutas, simple y llanamente hay personas o hay niños con fortalezas y que desde allí tenemos que formarlos. ¿Cuáles son las fortalezas de ese niño? Porque a lo mejor yo como mamá hubiese querido que mi hijo fuera un excelente administrador, pero resulta que mi hijo salió músico, bohemio, donde la estructura le fastidia. Entonces yo lo que decía es, bueno, preocúpate de ser un excelente músico, ocúpate de que esa música realmente te nutre y sea lo mejor para ti, ¿sí? Pero cuando una mamá o cuando cualquier persona te hace sentir que el error es lo peor, ¿qué es lo que sucede? Sucede que generamos en nosotros una mala conducta, una conducta equivocada, y es a no asumir el error, porque como yo siento que el error me descalifica, ¿sí? Me descalifica. El haberme equivocado me descalifica. Entonces yo simplemente evado, no, yo no fui, o me invento cualquier cosa. Mira, yo me acuerdo, porque a mí me encanta echar esos cuentos, porque de verdad yo era muy tremenda. En el colegio la boleta llegó, pero llegó, y eso era, pero malazo, malazo esa boleta. Y en mi casa mi mamá era muy brava. Y mi papá era un poquito más flexible. Y yo decía, ¿cómo yo entrego esa boleta? Porque es que a mí me van a dar de todo. Total que yo no entregué esa boleta. De verdad, yo no entregué la boleta y me dicen en el colegio, Espadea, tiene que entregar la boleta. Y yo, no, yo sí, es que se me olvidó, la traigo mañana. Total que se me ocurrió hacer algo que no se debía hacer, pero es parte de eso que estamos conversando. Como el no hacer las cosas bien me descalifica, yo entiendo que hacer las cosas por mi camino va a ser mejor. Entonces yo agarré y me puse a hacer una plana de la firma de mi papá, ¿no? Y yo agarré, chama, yo firmé esa boleta y yo entregué esa boleta y chao. Por supuesto, mi papá idiota no es, pero mi papá era como más, no permisivo, pero era como menos rudo en ciertas cosas. Por supuesto, cuando entregué la del mes siguiente, donde las calificaciones habían mejorado y ya no estaba el tema de hablas mucho en clase y taca, 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 yo le llevo la boleta muy contenta. Pues, yo feliz. Y él simplemente voltea la hoja. Claro, él voltea la hoja y él se da cuenta que él no había firmado esa boleta, pero no me dijo nada. O sea, él se quedó en silencio. Mi mamá se fue y tal, no sé qué, y al día siguiente él me aborda
Y él me dice que sea la última vez que tú te permites hacer algo como eso. ¡Ah! Niña, yo sentía que me quería como morir. Yo decía, Dios mío, qué pena. Pero ¿cómo no se iba a dar cuenta? O sea, son cosas de una niñita. Yo estaba en primer grado, tendría 7 años, pero es esa mezcla ¿sabes? De que no me descubran lo malo que hice. Porque sí, yo era súper tremenda, pues. Tremenda. Mira, Gabriela, ahorita se me vino a la mente, tú sabes que hay niños que dentro de las aulas los docentes no saben cómo llegar a mi mamá a aplacarlos. Que son niños tan interactivos o son niños que ya yo entendí lo que me dijo la maestra, lo que está explicando, qué aburrimiento, y empiezan a fastidiar en la clase, o empiezan a comportarse mal, o empiezan a llamar la atención. Y llega a la madre de información, este es tremendo, este es inquieto, este no hace caso, este si él se comportara mejor, o cuando lo ven como un error de que el niño sea así, de que el niño, mira, es inteligente, capta rápido, de a ver en qué lo ocupas, de a ver en qué esa energía que tiene, qué haces tú para que ese niño sienta que él puede hacer otras cosas. Y te lo comento porque tengo una sobrinita que es muy inquieta y resulta que se queja mucho en la guardería y tiene apenas, va a cumplir 2 años, que es muy inquieta, que no se queda quieta, que esto, que aquello, lo otro. Entonces mi sobrino me dice, tía, ¿cómo hago? Digo, ocúpala, ve a ver en qué es ella muy buena para que tú le ocupes su tiempo, porque y pasaba mucho con Quique, mi hermano, tengo un sobrino que también capta muy rápido, y entonces en esos instantes yo digo, ¿por qué lo ven como un error que ellos tengan esa personalidad o que tengan esa energía tan elevada para hacer cosas? ¿Por qué lo vemos como un error? Porque no está dentro de las líneas de que te tienes que portar bien en un salón de clases, tienes que hacerle caso a la maestra, porque ellos dicen, por ejemplo, las personas que conozco que van con esto a la terapia me decía, pero es que ya yo entendí, ¿para qué? Tenía un niñito, un barquisimeto, le decía a la mamá, pero es que si ya yo entendí todo lo que me dijo la maestra, ¿por qué me lo manda a repetir en tarea para la casa? Bueno, porque si ella se da cuenta, pero yo le dije en el salón que yo sí entiendo. Y para trabajar eso con el niño, Gabriela, está en 6º grado y todavía se pregunta que por qué a él le mandan tareas si él entiende todo en clase. Y sale súper bien en los exámenes, te cuento. ¿Por qué se ve como un error cuando un niño tiene esa cualidad? Para mí es una cualidad, es súper inteligente. Lo que pasa es que los chamos tienen otra manera de ver la vida. Pero fíjate, yo quiero rescatar algo que es bien importante. Okay. Realmente tienes que evaluar lo que es la familia de ese niño para ver si realmente esa hiperactividad está dada porque soy muy inteligente o porque capto muy rápido y creo que no vamos al mismo ritmo, o puede haber una situación en casa que realmente lo distrae, porque esas son cosas que son importantes. O sea, primero que todo, yo, mamá, tengo que ver qué es lo que está pasando en casa, porque en ocasiones lo que pasa en casa distrae al niño. Genera en él una necesidad de no estar en el aquí y el ahora, porque él está en otro lado. Por ejemplo, que lo regañen constantemente. Claro, es que el regañar constantemente descalifica. Okay. El regañar constantemente descalifica. Y vamos a estar claros, es lo que yo siento, yo puedo estar equivocada. Hay muchos maestros que llegan a las aulas no por vocación, sino por necesidad. O sea, yo simplemente estoy estudiando porque es lo que puedo estudiar. Y luego no te dedicas con amor a ese trabajo. Y realmente estar en una aula con 20 muchachitos no es nada fácil, no es amigable. O sea, realmente tienes que amar ese trabajo para hacerlo de una manera proactiva, consciente, coherente y poder llevar a ese grupo de chamos. O sea, me explico. Si yo soy maestra de un aula y tengo problemas con un niñito por una razón particular, yo tengo que convertirme en la observadora de ese proceso. Yo tengo que ver realmente qué es lo que está pasando con el niño. O sea, ¿por qué no tengo la respuesta que yo espero?
¿Por qué de repente puede ser contestón? ¿O por qué de repente se genera o es distraído o es disperso? O sea, es llamarlo, es ocuparlo. Una de las cosas que son súper importantes es, en la medida de lo posible, tratar de no descalificarlos. El tema es que los maestros tienden a descalificar mucho, ¿sí? Y no es la idea es, por eso es que te comentaba, ir hacia las fortalezas, y para eso los docentes o los maestros tienen que también estar actualizados. Ya los tiempos cambiaron, los chamos son mucho más... aparte de dinámicos, tienen como más personalidad, ¿sabes? Como que se sienten en el derecho a decir no me gusta, si me gusta, no me da la gana, porque te los dicen así, no me da la gana, que quizás no es la respuesta, pero déjame ver por qué me lo está diciendo, para qué me lo está diciendo, cómo realmente puedo ser yo proactivo con esa situación en particular. ¿Qué le recomiendas a los papás, por ejemplo, en este caso, que no lo vean como que el niño comete errores? ¿Qué le recomiendas? Tú hablaste de observación y yo le agregaría creatividad, ser creativos con esos niños. Mi mamá, por ejemplo, ella daba clase, ella era maestra y después profesora. Y mi mamá decía, el alumno que más echaba broma dentro del aula era el que yo más ocupaba, era el que yo más le pedía, antes tú sabes que en los liceos, los colegios, busca el borrador, busca la tiza, busca la libreta de asistencia, búscame. Entonces mi mamá ponía el que más fastidiaba en clase a esas tareas y lo tenía ocupado. Cuando él veía que él se sentía como que mi mamá lo tomaba en cuenta, dejaba, o sea, la clase de la profesora Julieta, él respetaba la clase de la profesora Julieta. ¿Qué recomiendas tú que en este caso los padres o los maestros o las personas que nos están viendo y nos verán, qué recomiendas? Que aparte que no verlo como un error, ¿qué recomiendan que apliquen en este caso? Mira, fíjate que tú acabas de hacer un comentario que es muy útil. Por ejemplo, cuando mi mamá veía que había un niño muy inquieto en el aula, lo ocupaba, le estaba prestando atención. O sea, es realmente evaluar si esa hiperactividad o ese no quiero saber nada de todo lo que forma parte de mi entorno tiene que ver con una carencia. Eso es lo importante. Por eso es que los papás realmente tenemos que convertirnos en los observadores de los procesos de nuestros hijos, sin ningún tipo de juicio o prejuicio. O sea, simple y llanamente entender que nosotros acompañamos un proceso y que dentro de la familia los papás somos autoridad. Una de las cosas que hemos ido perdiendo, porque me incluyo, es entender que somos autoridad y que el niño está subordinado a sus padres. Eso es así. Y que la subordinación desde ningún punto de vista tiene que ver con ser sumiso a. No, hay normas que tienen que ser acatadas por el niño. Y desafortunadamente los tiempos que vivimos, eso ya no es. O sea, antes veníamos de sistemas muy autoritarios, en muchas ocasiones castrantes y limitantes, porque había como que una norma muy estricta. Hoy pasamos a soltarnos y que no hayan normas. Y tampoco ayuda, porque realmente el niño necesita el orden y la estructura. Es como el cuerpo. O sea, si el cuerpo no tuviera huesos, que es la parte rígida de mi cuerpo, yo no podría caminar, yo no podría hacer absolutamente nada, porque lo que me quedaría es arrastrarme por el piso, ¿sí? O sea, la estructura, la disciplina, el orden es indispensable en la formación de los hijos. ¿Qué es lo que nos está pasando ahorita a los papás? Porque me incluyo. O sea, yo fui una mamá divorciada, estaba sola en casa, tenía que salir a trabajar y descuidé algunos aspectos que son realmente importantes, entre ellos ese orden y esa disciplina que era necesaria. Entonces, claro, cuando las cosas no iban en el orden que correspondía, yo me alteraba, pegaba 4 gritos y entonces se perdía absolutamente todo. Se perdía. Porque es que ellos no entendían, bueno, y entonces estamos en la libertad o estamos en la opresión. O sea, si hago lo que yo quiero, soy reprimido o me regañan porque estoy haciendo lo que yo quiero.
Y el punto es, desde el enfoque que tú me planteas, el papá tiene que ser observador. Hoy los papás normalmente no están en casa, los niños pasan mucho tiempo solos. Hemos equivocadamente entendido que el teléfono celular es el mejor compañero de mi hijo. Mi hijo pasa horas dentro de ese aparatico, bien sea el teléfono celular, o bien sea la tablet, o bien sea la laptop o la computadora, porque es que esa es la manera que yo tengo de que él se quede tranquilo, ¿sí? Y entonces no supervisamos procesos. Desde mi punto de vista, los chamos crecen asociales, que significa que les cuesta mucho empatizar con el otro, ser sociable con el otro. Sucede que nuestro contacto es a través de una pantalla donde hay una realidad que yo no sé si es o no es, porque yo he tenido en consulta chamos y tú ves que ellos interactúan muy bien a través del teléfono celular con los programas o las películas o qué sé yo, o los animes que ven, y cuando yo veo esos dibujos animados que casi todos son asiáticos, yo digo, miércoles, pero qué denso, o sea, son muy densas las historias, de verdad, son unas novelas de Delia Fiallo, pero en caricatura, o sea, muy, muy densas, algunas realmente dramáticas. Entonces, yo, en lo personal, recomiendo más espacios de calidad. No importa que sea una hora, pero es el compartir, es el sentarme a hablar contigo, es el preguntarte cómo estás, cómo te sientes, cuál fue la dificultad del día de hoy, qué problema tuviste, por qué sientes que actuaste de esa manera. Cuando nosotros tenemos la oportunidad de compartir con nuestro hijo y ay, me llamaron del colegio porque se portó mal, le pegó 4 gritos, etcétera. Y nos damos la oportunidad de conversar con él y preguntarle, ¿por qué gritaste? No, pero no lo hacemos, sino que sacamos una correa o lo que decimos, vas a ir castigado porque taca, taca, taca. A mí me lo hicieron más de una vez. El tema está, ¿por qué no conversé con él? ¿Por qué no le pregunté por qué gritaste o por qué le pegaste al niñito? ¿O qué fue lo que no te gustó? ¿O cuál fue ese momento donde perdiste el control? No importa la edad que tenga el chamo. O sea, el chamo puede tener 3, 4 años. Él va a buscar la manera de comunicarse. Y cuando yo realmente afianzo en mi hijo que el equivocarse es simple y llanamente una condición, que cuando él realmente está viviendo hay una probabilidad de error, pero que el error realmente es importante cuando te da la oportunidad de que tú aprendas. Cuando yo entiendo que el error es la oportunidad para yo aprender, ya el error no se me convierte en algo traumático, ¿sí? Sino que lo capitalizo, lo tomo para mí. Sí, exacto. Y escucharnos, Gabriela, porque otro error que se comete es no escuchar. Por eso. ¿Sí me escuchas? ¿Tú me escuchas? Sí, yo te escucho y estoy de acuerdo contigo. O sea, el tema es que no escucho a mi hijo, escucho el entorno, escucho mis miedos, escucho muchas cosas. Exacto. Y esa estructura interna que tenemos que debemos cambiar para poder ayudar realmente a los hijos a avanzar en eso, de entender que cometer errores es parte del aprendizaje y cometer un error es una oportunidad de corrección, tanto para el padre como para el hijo. Sí, definitivamente. Sabes que yo tenía un amigo que él me decía que el gran problema de los papás es que nosotros no íbamos a una escuela primero. Y claro, porque él decía, el tema es que aprendemos a ser papás mientras nuestros hijos aprenden a ser hijos. Entonces estamos en una dinámica de ensayo y error. Entonces, imagínate, por ejemplo, cuando yo tengo la dicotomía de que yo no me quiero parecer a... Dicotomía es algo que no es igual, ¿sí? Para las personas que estamos aquí conversando. Cuando yo tengo ese planteamiento interno de que yo no me quiero parecer a mi mamá. Porque en mi caso fue real, o sea, yo no me quería parecer a mi mamá porque mi mamá era una persona... A ver, yo me parezco muchísimo a mi mamá, 1 kilo me parezco a mi mamá. Y tanto estaba yo pendiente de no parecerme a ella que la copié el carbón, ¿sí? Tanto estaba yo pendiente de no parecerme porque yo sentía que mi mamá fue una mujer divina, pero era una mujer muy autoritaria. O sea, era una mujer que se hacía lo que ella decía, cuando ella decía y como ella decía. Y que esa posibilidad o ese margen de hacer algo diferente, eso no existía, eso no era real.
Ella tenía el control absoluto y no le gustaba perder el control. Cuando nacieron mis hijos, yo decía, no, yo los voy a dejar a ellos que ellos se expresen y tal, no sé qué. Sí lo hice, pero fíjate que yo digo que yo lo hice, pero mis hijos no lo sintieron. Porque mis hijos me dicen que yo soy muy mandona y que yo soy muy autocrática. Entonces, fíjate las cosas, ¿no? Tú dices, bueno, y entonces ¿dónde quedó el que tú puedes expresarte, el que me digas si te gusta o no te gusta? Él me decía, mamá, pero es que tú eres una persona demasiado apretada. Y yo, ay, mi amor, yo esa me la perdí, ¿sí? Pero repetimos las historias en el afán de no parecernos. Y yo creo que el tema no está en no parecerme a, sino tomar lo mejor, ¿sí? Y crear mi propia versión. Eso es cierto. Tomar todo lo bueno que te dieron, ¿ok? Para aplicarlo. Y soltar todo aquello que criticabas para no vibrar en esas frecuencias y realmente no cometer esos errores o no hacer lo mismo que nuestros padres hicieron. Con respecto a tener días malos, hay personas que sienten que el mundo se les hunde, de que es lo peor que pueden haber pasado, de que tener un día malo no se le decía a nadie. Cuando tuvimos esa conversación y me dijiste, Lucy, pero es que también está bien que no tenga días malos, porque de tenerlos te va a dar a ti la oportunidad, hablamos de oportunidad nuevamente, de que tú decidas si te hundes o lo dejas pasar y piensas que eso va a pasar y que después vienen otras cosas y que viene otro día. Después de la tormenta viene la calma. Cuando tú me hablaste de eso, a mí me hizo clic también. ¿Qué recomiendas tú para cuando alguien tenga esos momentos en que siente que se están hundiendo, que se sienten que lo peor le está sucediendo a esa persona en ese instante? ¿Qué recomiendas? ¿Tienes alguna técnica, tienes alguna táctica, tienes alguna recomendación? Fíjate, yo he aprendido en mi vida desde la práctica, no desde la parte cognitiva, sino desde el sentir. Porque la parte cognitiva te da el conocimiento, pero todo conocimiento no aplicado no sirve para absolutamente nada. Eso es como leerse un libro, y ya, y punto, se acabó. Pero resulta que la vida es una excelente oportunidad. Los días malos están porque nosotros los creamos. Y la gente, incluyéndome, cuando lo escuché por primera vez, pues yo me molestaba, pues. Porque cómo me van a decir a mí que yo quiero para mí algo que no me da disfrute, bienestar, paz. Pero sí, definitivamente pasa, porque desde la inconsciencia estoy marcando mi atención a las cosas que realmente no me gustan. Y desde lo que no me gusta, pues voy recreando esa parte. Yo voy a hacer aquí un inciso. Ayer estaba conversando con una persona que tuve en consulta, un señor que tenía un tema con pareja, y él al final me dice, bueno, desafortunadamente no puedo seguir con las consultas y tal y qué sé yo ahorita me voy a ocupar de lo que realmente debo, que es mi familia y mi trabajo. Y a lo que yo le comentaba a él al final, yo le dije que yo respetaba muchísimo su decisión, pero que yo no la compartía. Y yo le puse el ejemplo del carro. Yo le digo, mira, si tú tienes un carro para desplazarte en distancias muy largas, y entendamos esto como la vida, ¿sí? Tú te vas a ocupar de que ese carro esté en una excelente condición, que tenga los frenos bien, el motor bien, las ruedas bien, que las puertas estén seguras. ¿Por qué? Porque es que ese vehículo es la garantía de que tú llegues bien a destino. Eso pasa exactamente con la vida. Porque si el carro no está en condiciones, las probabilidades de que hayan accidentes, que tú lastimes a otras personas y te lastimes a ti, es mucho mayor. Eso pasa con mi vida. Si yo realmente no me cuido y yo no me tomo como prioridad, como la protagonista de mi vida, como la persona más importante de mi vida, yo tengo una probabilidad, y vuelvo otra vez la probabilidad, muy alta de cometer errores, de tener esos días que no nos agradan, de vernos sumergidos en una situación muy densa y pesada, de sentir que tenemos un castigo de la vida.
que quién sabe quién hizo qué cosa y yo la estoy pagando, ¿sí? Y resulta que nada de eso tiene un basamento. Simplemente repetimos historias para que alguien se detenga y diga, ¿cómo puedo hacerlo diferente? Y eso es así. O sea, no es ni mejor ni peor, es hacerlo diferente. Si eso que yo vivo no me agrada, lo primero que tengo que hacer, que es tu pregunta, es detenerme. Me tengo que detener. Me tengo que detener y me tengo que convertir en una observadora del proceso, de la situación que yo estoy viviendo. Porque solamente cuando yo tengo esa capacidad de ver eso que no me gusta, yo puedo hacer el cambio. Porque si a mí no me gusta de repente levantarme todas las mañanas molesta, yo tengo que revisar cómo me acuesto. Tan sencillo, o sea, algo tan sencillo como eso. Si yo todas las mañanas me levanto desagradada y amargada, yo tengo que ver cómo son mis últimos minutos antes de dormir. O sea, realmente me doy la oportunidad maravillosa de regalarme 5 minutos para mí, de agradecerme la oportunidad de haber estado ese día en mi vida, de haber estado presente, de haber, o sea, de tener conciencia que no todo salió bien, pero que estoy segura que va a ser mejor. Fíjate, hoy en día hay recomendaciones importantísimas que te dicen que antes de dormir tú tienes que incluso recrear la realidad que viviste durante el día. ¿Para qué? Para que cuando el consciente se desactive, el inconsciente pueda trabajar con esa historia bonita que tú le estás dando. Pero cuando yo me acuesto a dormir y me voy con la dificultad, la pena, la renta que no pagué, el carro que se me dañó, la pelea que tuve con mi hijo, con mi marido, cuando yo me voy a dormir, mi inconsciente toma toda la información que le dio el consciente y entonces al día siguiente me levanto como que me hubiesen dado la paliza del siglo, el cuerpo no descansó absolutamente nada porque el inconsciente estaba trabajando sobre esa pena, ese dolor, esa mortificación. Entonces, si yo no hago esa tarea tan sencilla que es regalarme un buen descanso en las noches, por muy difícil que haya sido mi momento, por muy difícil que sea mi realidad, nada cambia. Yo te voy a compartir algo que para mí es muy importante porque fue mi vivencia. Yo por lo general lo que comparto es porque lo he vivido. Sí tengo un proceso cognitivo, una parte de aprendizaje, pero siempre me voy a esa unión entre lo que yo aprendí y lo que yo viví, porque realmente es donde yo puedo. Tú sabes muy bien que, bueno, yo tuve un accidente importante en mi vida en el año 2019, un incendio importante en casa, nosotros estábamos en casa. Ese evento se da de la noche del viernes para el sábado, específicamente. Cuando a mí me tocó enfrentarme con ese viernes, el primer viernes después del incendio, en la casa donde yo estaba sola, porque mi amiga, que era la que estaba en el apartamento, ella se fue para la suya, y yo me quedé sola en la casa. Y da la casualidad que era viernes. Cuando yo me acosté a dormir, la sensación era horrorosa, horrorosa, horrorosa. Era algo que yo sentía que el corazón se me iba a salir de la boca. Yo entré en un cuadro de pánico. Y en ese momento me paré, me senté en la cama, respiré profundo, hice varias respiraciones y me dije, es el primer viernes después del incendio. Yo decido si lo hago diferente o me quedo con ese trauma para toda mi vida. Porque iban a haber muchos viernes. Si yo no atajaba eso en el momento, iba a ser muy difícil. Y habrán personas que dirán, no, ella puede porque ella es más fuerte. No, es un tema de conciencia, es un tema de compromiso, es un tema de amor. O sea, por amor a mí, yo decido hacer las cosas diferentes. Hemos pensado que somos incapaces y no somos incapaces, somos capaces de crear cosas maravillosas. Pero lo tenemos que hacer desde la conciencia. O sea, era el acto de reflexión más profundo y más importante de mi vida. O sea, era quedarme encadenada a un recuerdo, una situación que me iba a poner a pasar trabajo toda mi vida, o simple y llanamente era darme la oportunidad de hacerlo diferente. Juan por aquí, Wikicroma, que está conectado, dice perdonar, por favor.
Hay situaciones en las que hay realmente que perdonar, ciertamente para poder soltar, avanzar y generar otra vibración, y en este caso sería la vibración de amor que nos permite a nosotros tener la conciencia clara, tener la conciencia tranquila para poder aplicar otra estrategia. Mi mamá decía algo, yo menciono mucho a mi mamá porque ella tenía cosas muy puntuales, ¿no? Ella decía, hija, cuando algo no esté funcionando, simplemente cambia la estrategia. Y es lo que tú acabas de comentar, ¿no? Es, te sientas en la cama, tomas una respiración, ajá, ¿qué voy a hacer? ¿Me mantengo en esta energía, en esta vibración, en esta frecuencia, o decido que los viernes no van a ser así, o decido que este instante no es así? Es válido, Gabriela, cuando estamos en estas situaciones así de sentirnos de esa manera, es válido darnos respiro. Por ejemplo, este señor, tú lograste, pusiste un ejemplo del señor que te habló de que hasta ahí llegaba, él iba a tomar la decisión de no asistir más a terapia. Es válido que una persona se tome un receso. A ver, Cuando el tema de esta persona, más allá de un receso, tiene que ver con una desconexión importante hacia el bienestar de la vida, ¿sí? Cuando realmente yo entiendo que la vida es sufrimiento y tú me das la oportunidad de que no sea un sufrimiento, sino que sea esa experiencia que me acerca más al bienestar, hay resistencia. Y es un tema mucho más profundo para tratarlo, porque tiene que ver con la memoria de mi sistema, lo que yo he aprendido toda mi vida. O sea, cuando yo realmente aprendo que el sufrimiento es necesario para que yo pueda salir adelante y para que yo pueda disfrutar de la vida, o sea, yo tengo que sufrir para poder disfrutar. La persona simple y llanamente decide alejarse. Hay otras personas que dicen, bueno, vale la pena o vale la vida hacer ese cambio. Sí, en cuanto a darme pausa y darme tiempos, los tiempos siempre son importantes. El tema es no quedarme en el destiempo del tiempo. Ok, perfecto. Y aquí cabe lo que conversamos para hacer este live, y es que está bien sentirse así, está bien sentir miedos, está bien sentir rabia, está bien sentir incertidumbre, y lo que no hay es que quedarte con eso. Es qué vas a hacer con eso que estás sintiendo. Lo sigues proyectando, lo sigues utilizando, se sigue quedando dentro de ti, lo sigues fortaleciendo dentro de ti, o decides en ese instante que eso no te va a paralizar. Está bien que tú sientas en algún momento tristeza, rabia, miedo, porque eso te va a ayudar a elegir y te va a ayudar a dejar atrás todas esas estructuras que no te convienen. Te pregunto. Claro, Lucy, lo que pasa es que fíjate, volvemos al tema. O sea, la dualidad, lo bueno, lo malo, está bien o no está bien. Y en realidad cuando yo lo siento, yo lo sentí. Si yo sentí rabia, sentí rabia. Siento ese calor en el cuerpo que lo que me provoca es sacar el zapato y estrellárselo a alguien en la cabeza. Ya la sentiste. O sea, realmente entrar en la polémica si es bueno o malo, si voy a ser aceptado o no voy a ser. No. O sea, es porque sentir rabia. ¿Qué hay detrás de mi rabia? O me sentí triste. Bueno, yo siempre digo, si usted tiene guayabo, vívalo, siéntalo. Si usted se quiere comer un helado, cómaselo porque usted está triste. Lo único es que no debo quedarme en eso. O sea, dése el tiempo de vivir la experiencia, vívala, pero no se quede pegada. O sea, si tengo rabia, la rabia tiene que salir. Entonces yo en lo personal recomiendo que agarren una hojita y empiecen a romper la hojita. ¿Por qué? Porque es que hay un proceso biológico, ya yo tengo toda esa calentera en el cuerpo y yo tengo que sacarla. ¿Sí? Entonces, o beber agua fría, respirar, conectarme con cosas que realmente me agraden, pero en el momento de la rabia estalla, yo la sentí. O sea, ¿qué es lo que hay detrás de mi rabia? Eso es lo importante. ¿Qué es lo que hay detrás de mi rabia? El no sentirme valorada y respetada, el sentir que tengo que hacer cosas que no me agradan, el sentirme abusado todo el tiempo, allí es lo realmente importante. O sea, esa lectura que está detrás de esa reacción que yo tuve es lo que realmente va a darle peso a esa emoción, porque la emoción está hablando.
¿recomiendas que sea en el instante que lo haga la persona o después que la persona ya haya bajado la intensidad de, por ejemplo, yo No, voy a es hacer... que, ven acá, si tú estás brava, olvídate que tú vas a pensar nada. Tú estás brava, en el momento estás brava. O sea, tienes que respirar porque es lo que realmente va a desbloquear la emoción o nos va a ayudar a desbloquearla, nos desconectamos. O sea, lo único que nos va a ayudar es respirar. O sea, yo respiro profundamente y a veces nos toca respirar muchísimo porque es que nos quedamos pegados. Y luego es simple y llanamente preguntarse, por qué me molesté? ¿Por qué me molesté? ¿Qué hizo que realmente me molestara? La otra es, ¿con qué frecuencia me molesto? Porque es que eso está hablando, igual con el niño, ¿por qué el niño se molesta constantemente? ¿Porque no se siente comprendido? ¿O porque realmente de esa molestia se ha hecho una dinámica perversa? Porque es que ese es el tema, o sea, papá y mamá se tienen que convertir en los observadores del proceso y ver realmente cuáles son las dinámicas que están en favor y cuáles están en contra. Yo escuchaba en estos días una conferencia donde hablaban de lo importante de la emoción para la parte cognitiva, que anteriormente, son tratados de neurociencia, antes se entendía que la parte cognitiva estaba completamente desvinculada de la parte emocional afectiva. Resulta que no, que cuando tú haces que el niño se sienta bien, él va a aprender mucho más rápido, incluso de sus propios errores. Entonces, si yo le permito a mi hijo que aprenda de sus errores y que le diga que, imagínate tú qué maravilloso hubiese sido si cuando nosotros fuéramos chiquitas, en vez de pegarnos con una correa porque nos equivocamos, nos hubiesen dicho, chévere, qué bueno, ven, vamos a ver. Entonces tú dices, wow, me equivoqué ay, ya va, déjame sentarme para ver, porque estoy viendo un valor ganado. Ajá, pero eso no pasa. Incluso hoy que uno es adulto, yo no sé si a ti, pero a mí todavía me pasa. Cuando me dicen te equivocaste, a mí me duele el estómago. O sea, porque ¿cómo es posible que yo me equivoque? Sí, es cierto, todavía me pasa. Y yo respiro porque entonces siento que me debilito, pero es porque se activa algo dentro de la estructura, La como lo estás memoria, tú, bien, se activa la que memoria. estructura de memoria. Entonces yo suelo sentir vergüenza, yo suelo sentir inseguridad en mi caso. Y yo tengo que respirar y yo, no mira, pero sobre todo cuando estás en la calle o cuando estás viviendo un evento con alguien que figura, a mí me pasa con todo lo que son figuras de autoridad. Y yo he tenido que aprender a que mi seguridad no baje por eso. Un policía, un juez, un abogado, alguien que sea figura de autoridad en algún lugar, y yo he tenido que aprender a llamar. Me equivoqué. Pero yo me equivoco, pero no tengo por qué bajar mi seguridad, mi confianza. Y lo que yo utilizo es la respiración. Y siempre van a escucharme a mí diciendo utilizo es la respiración porque es la que corta ese circuito que conecta con la memoria. Y si uno se le permite a la memoria potenciar su vibración, entonces nuestra estructura, esa estructura que está dentro de nosotros negativa, que es válida que también la tengamos, porque es el contraste que tenemos de lo que tenemos, de lo bueno que podemos seguir haciendo y de lo que puedo elegir para hacerlo mejor. No es malo tener, por ejemplo, en el caso de nosotros, de nuestra generación, haber tenido los padres que tuvimos, no es negativo los errores que ellos cometieron, no es negativo cuando tú sufres, cuando tú decides quedarte con todo eso. Tú sabes que hay algo bien importante que yo valoro muchísimo de los tiempos que estamos viviendo. Y es el tema de que estamos aprendiendo cada día que el juicio no ayuda para absolutamente nada. Nosotros nos hemos convertido en los jueces de nuestro árbol. Desde aquí, yo enjuicio a mi padre, a mi madre, a mis abuelos, a mi tatarabuelo. Cuando me voy a una dinámica, bien sea de constelaciones familiar o de bioreprogramación, lejos de ir desde la bondad y el amor para poder comprender mi historia y salir adelante, en muchas ocasiones estoy buscando al culpable. Déjame buscar al culpable de mi desgracia. Y desde allí no funciona absolutamente nada. Cuando yo realmente me permito convertirme en el observador de mi historia y entender que el que estuvo hizo lo que pudo con lo que tuvo, yo
me convierto en alguien compasivo. O sea, puedo entender que esa persona no dio más porque no tuvo. Y a veces los planteamientos son muy duros, sobre todo cuando yo estoy herida. ¿Y quién se hiere? Se hiere el niño. El niño no tiene la capacidad de discernir. El que discierne es el adulto. Cuando tú vas a una dinámica y trabajas al niño desde la emocionalidad del niño. Pero realmente el cambio lo hace el adulto. O sea, tienes que llevar a esa persona nuevamente al adulto para que el adulto, ese que soy, pueda decirle a ese niño que hay en ti que lo que pasó tenía que pasar, que aprendamos de eso que vivimos y sacarle a esa experiencia lo mejor que se pudo, ¿sí? En ocasiones cuesta mucho porque es que el niñito, por ejemplo, si mamá, ella, a ver, pongamos un ejemplo, una niñita que sale corriendo para darle un besito a su mamá y su mamá la frena y la aparta, oye, lo que siente esa niña es rechazo. ¿Y que cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Sí? Porque ella grabó fue el rechazo de su mamá, que a lo mejor no era ningún rechazo, sino que la mamá, ponte, tenía que ir al baño corriendo porque había tenido un problema estomacal y tenía que ir al baño corriendo. Pero la mamá no fue, pero eso puede pasar. O sea, la mamá no fue amigable con el compartir, sino que fue torpe. ¿Sí? Porque puedo haber dicho, ya va, mi amor, mami ya viene. Sí, ahorita resolvemos. Y sales corriendo a agarrarla fuertemente por los brazos, ponerle medio lado y pegar la carrera. ¿Sí? O decirle, no me interrumpas, ahorita no puedo, que es lo que generalmente O no todos los molestes, no niños, molestes, no molestes, cállate, no molestes. En este momento estoy ocupada, entonces estamos con un teléfono celular, estamos atendiendo otras cosas y tenemos serios problemas a nivel de casa, de casa. Los problemas que tenemos es a nivel de casa, porque no somos empáticos. Porque, y es algo que siempre digo, o sea, lo digo hace muchos años y cada día lo reafirmo más y más. Las mujeres debemos llegar a la maternidad sí y solo si estamos preparadas para ello. Bajarle dos a la intensidad y la ilusión de que quiero ser mamá y después cuando soy mamá es un desastre total porque resulta que la niñita o el niñito no me deja ir al cine, no me deja rumbear, etcétera. Es establecer realmente un orden de prioridades. ¿Estoy preparada o no estoy preparada? Tener un hijo nos lleva obligatoriamente a asumir compromisos y responsabilidades importantes de nuestra vida. Entonces, si yo no me siento bien con eso, dejemos la tarea para después, porque realmente ese niño que llega necesita tiempo, necesita ese espacio maravilloso que le permita hacerse sentir bien. Gabriela, gracias por compartir nuevamente conmigo y con todos quienes nos ven y nos escuchan este espacio. Gracias por todas las recomendaciones. Si quieren decir algo antes de que finalicemos, alguna Bueno, recomendación, algún no, algo que quieran. yo lo que deseo es, primero que todo, agradecer, por supuesto, la oportunidad. Fíjate, tú estás tapada aquí hasta el cuello con el frío tan espantoso y mira yo cómo estoy, o sea, el calor aquí divino, pues. Aunque ha bajado un poquito la temperatura, pero igual hace muchísimo calor. Mi recomendación es simple y llanamente que vayamos hacia adentro. Hay mucho ruido yendo hacia afuera, entendiendo que el afuera nos marca y nos define. No nos define el afuera, nos define el adentro. Eso que está afuera, si no me agrada, tengo que ir hacia adentro y tengo que revisar qué es lo que está pasando. Para mí algo muy importante, una frase, el pasado condiciona, no determina. La determinación es mía porque yo decido qué hago con ese pasado. Pero si yo no me detengo, si yo no digo qué es lo que yo quiero en mi vida, difícilmente voy a poder crear la vida que yo quiero vivir. Gracias, Gabriela, por compartir con nosotros. Un abrazo fuerte. Gracias a ti. Te quiero muchísimo, te quiero mucho. Y bueno, seguimos en Yo también. contacto, ¿sí? Para otro tema Amén. y para Que otro así sea. episodio. Un beso Amén. grande. Un Chao. beso. Hablamos. Gracias, corazón. Chao. Bueno, gracias a todos los que estuvieron por aquí, Félida, Jesús, Nancy, Ruth, Sujet,
Bueno, gracias Pochi, gracias a todos por estar conectados y gracias por escucharnos y por también estar aquí. Y gracias a todos y al universo, a Dios, por siempre darnos estos espacios para compartir, para aprender, para avanzar. Y bueno, hasta un nuevo Hablemos de Frecuencia. Chao.